El monte Santa Elena está explotando. Un terremoto masivo está sacudiendo la zona y un lado del volcán está cediendo, derrumbándose en un estruendoso deslizamiento de tierra. Un muro imponente de roca, ceniza y escombros ruge valle abajo y arrasa con todo a su paso. Luego viene la explosión, una detonación lateral de gas sobrecalentado y material volcánico. Los árboles se rompen como palillos. Las casas desaparecen bajo una nube de ceniza tan densa que oscurece el sol. La caída de ceniza llueve sobre poblaciones a cientos de kilómetros de distancia. La gente se apresura a conseguir mascarillas y huye de las carreteras bloqueadas por flujos de lodo llamados lahares, ríos tóxicos de barro volcánico. El aire se llena de polvo. Las sirenas de emergencia suenan a todo volumen. Los aeropuertos cierran. Los hospitales se llenan de personas que luchan por respirar. El cielo brilla con un inquietante color naranja mientras tormentas eléctricas se desatan dentro de las nubes de ceniza en lo alto. Este escenario de pesadilla podría desarrollarse muy pronto. El monte Santa Elena, el famoso volcán que explotó en 1980, ha estado mostrando signos de inquietud últimamente. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, aproximadamente 350 sismos ocurrieron allí desde febrero hasta junio de 2024 y 12 más desde septiembre de 2024 hasta enero de 2025. Fueron como un montón de diminutos temblores que hacían una fiesta subterránea. La mayoría eran tan pequeños que ni siquiera los sentirías, pero el 31 de mayo de 2024 hubo uno que alcanzó una magnitud de 2,0. Es lo suficientemente fuerte como para que, si estuvieras cerca, pudieras sentir un pequeño temblor. Pero no te asustes todavía, más del 95% de esos sismos fueron muy pequeños, con una magnitud menor a 1,0. Los científicos dicen que esta es la mayor oleada de temblores desde que el volcán erupcionó por última vez en 2008. Pero el monte ya ha hecho esto antes, a finales de los 80 y los 90 y no explotó. Así que más terremotos no garantizan una erupción. Lo que realmente está ocurriendo podría ser algo llamado recarga, que es como la versión de un volcán para reabastecerse. El magma, la roca caliente derretida, asciende lentamente desde lo profundo del subsuelo y llena una gran cámara de magma subterránea a unos 4,0 a 9,7 kilómetros de profundidad. Cuando el magma llena este tanque, puede causar mucho estrés bajo tierra, lo que hace que el suelo tiemble. En este momento no hay otra señal de que el volcán esté a punto de hacer erupción. Sin protuberancias extrañas en el suelo, sin fugas adicionales de gas, sin picos de calor. El USGS dice que este nivel de movimientos puede continuar durante años sin que ocurra nada importante. El nivel de alerta sigue siendo normal. Pero fue muy diferente el 18 de mayo de 1980. El monte Santa Elena desató una de las erupciones volcánicas más explosivas de la historia y todo comenzó con un gran terremoto de magnitud superior a 5. Pero este no fue cualquier terremoto. Desencadenó una luz masivo que arrancó la cima del volcán y desgarró la roca y el hielo que mantenían todo contenido como una gigantesca tapa. De repente, la presión que había estado atrapando agua sobrecalentada bajo tierra desapareció. Esta se convirtió instantáneamente en vapor y ¡boom! Estalló lateralmente una poderosa explosión hidrotermal. Y eso fue solo el comienzo. Con la cima destruida, el magma bajo la superficie se sintió de repente libre. Comenzó a subir más rápido y formar burbujas y a erupcionar con una fuerza aterradora. Durante 9 horas consecutivas, el monte Santa Elena estuvo enviando ceniza y gas kilómetros hacia el cielo. Esta gigantesca explosión no surgió de la nada. Las señales de advertencia comenzaron meses antes. El 16 de marzo de 1980, pequeños terremotos sacudieron el volcán por primera vez en años. Para el 27 de marzo, tras cientos de sismos, el monte tuvo su primera pequeña erupción de vapor en más de un siglo. Lanzó cenizas y rocas al aire y abrió un cráter en la cumbre helada. El volcán se tornaba cada vez más violento. Ese cráter creció rápidamente y las grietas se extendieron por toda la cumbre. Al mismo tiempo, las erupciones pasaron de una cada hora en marzo a una diaria en abril. Luego todo se calmó por un tiempo. Pocas personas se dieron cuenta de que el verdadero peligro se encontraba justo debajo de la superficie. Para mayo, más de 10.000 terremotos habían sacudido la montaña. El lado norte del volcán se había expandido hacia afuera y crecido alrededor de 137 metros. Era una protuberancia tan grande que parecía que la montaña estaba a punto de explotar.
Los científicos sabían que el magma estaba empujando hacia arriba, creando un criptodomo oculto, un enorme bolsillo subterráneo de roca fundida, y entonces explotó, destrozando la montaña y cambiando el paisaje. El 18 de mayo de 1980, exactamente a las 8:32 de la mañana, un terremoto de magnitud 5,1 sacudió el monte Santa Elena. Sin previo aviso evidente, todo el lado norte del volcán, la parte que había estado abultándose durante semanas, se desprendió de repente y se dio en un enorme deslizamiento de tierra. Y no fue cualquier deslizamiento, fue la mayor avalancha de escombros jamás registrada en la Tierra. Imagina una gigante masa de roca, tierra y árboles precipitándose cuesta abajo. Era como verter 1.000.000 de piscinas olímpicas llenas de materiales en el valle. Cuando la criptocúpula fue arrancada, la presión dentro del volcán disminuyó increíblemente rápido, y esta repentina liberación de presión provocó una enorme explosión lateral que atravesó los escombros del deslizamiento de tierra. Esta explosión lateral fue increíblemente rápida, a más de 480 kilómetros por hora, y arrasó con todo a su paso. Los árboles fueron desarraigados, los bosques aplanados, y una gigantesca nube de ceniza y roca caliente se disparó directamente hacia el cielo. En solo 15 minutos, esa nube eruptiva se elevó a más de 24.000 metros de altura, mucho más alta que la altitud de 10.600 metros a la que vuelan los aviones comerciales. La explosión destruyó un área de casi 30 kilómetros de ancho de oeste a este y se extendió más de 19 kilómetros hacia el norte. En la zona más cercana al volcán, casi no quedaron árboles en pie. En el borde más lejano de la explosión, los árboles restantes estaban quemados e incendiados. Una vasta área de aproximadamente 595 kilómetros cuadrados quedó cubierta por una espesa capa de escombros calientes. Esa liberación repentina de presión también afectó al sistema de tuberías del volcán, llegando hasta la cámara de magma subterránea. Con menos presión conteniéndolo, el magma supercaliente se expandió abruptamente y ascendió rápidamente hacia la superficie. Comenzando justo después del mediodía, flujos piroclásticos de rápido movimiento, nubes supercalientes de gas, ceniza y escombros fueron lanzados desde el cráter a velocidades entre 80 y 129 kilómetros por hora. Esos flujos formaron lo que ahora conocemos como la llanura de Pómez. Los científicos dicen que la erupción alcanzó su etapa más poderosa entre las 3 y las 5 de la tarde. Cuando finalmente terminó la fase violenta, la cima reveló un nuevo y gigantesco cráter con forma de anfiteatro. Durante todo el día, los vientos transportaron más de 540 millones de toneladas de ceniza volcánica hacia el este a través de los Estados Unidos. La ceniza era tan densa que provocó oscuridad total en Spokane, Washington, a unos 402 kilómetros de distancia. La ceniza también cayó hasta el centro de Montana e incluso se pudo ver a cientos de millas más al este, hasta llegar a las grandes llanuras que están a más de 1.450 kilómetros del volcán. La enorme nube de ceniza se extendió por todo Estados Unidos en solo 3 días y luego dio la vuelta al planeta en apenas 15 días. Pero había un problema más. Los gases calientes y las rocas eran tan salvajes y rápidas que derretían y destrozaban gran parte de la nieve y el hielo en la cima del monte Santa Elena. Esa repentina avalancha de hielo derretido y agua se mezcló con tierra suelta y rocas, creando flujos de lodo peligrosos y rápidos llamados lahares. Esos lahares descendieron la montaña hacia los valles de los ríos y el más grande y peligroso lahar impactó el río North Fork Toutle. A medida que esta poderosa y lodosa inundación avanzaba río abajo, recogía más tierra y escombros, haciéndose cada vez más grande y fuerte. Destruyó puentes, aplastó casas y finalmente impactó el río Cowlitz, alcanzando su tamaño máximo alrededor de la medianoche, a unos 80 kilómetros del volcán. Todo el desastre natural cobró la vida de más de 50 personas. Después de la erupción, la montaña parecía un páramo y los científicos querían ver cómo la vida podía empezar de nuevo en un lugar tan inhóspito. Así que su inusual plan fue liberar algunos topos para excavar en el suelo estéril. Estos ocupados excavadores removieron ceniza y escombros volcánicos, cavando lo suficientemente profundo como para llevar bacterias y hongos enterrados de nuevo a la superficie. Microbios diminutos, especialmente los hongos micorrízicos, son cruciales porque ayudan a las plantas a obtener agua y nutrientes. Es como conectar las raíces a una autopista de nutrientes. En 6 años, los lugares donde trabajaron los topillos se cubrieron con más de 40.000 plantas.
Al mismo tiempo, las áreas cercanas intocadas permanecieron mayormente desérticas. Los hongos ayudaron a que las plantas crecieran en un suelo que de otra manera sería pobre en nutrientes y estéril. Incluso los bosques maduros enterrados bajo ceniza se recuperaron rápidamente gracias a sus propias redes de hongos. Pero en los lugares donde los bosques habían sido talados antes de la erupción, no ocurrió tal recuperación. No había árboles ni hongos, solo suelo quemado, incluso décadas después. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los Campos Flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años.
Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay... En 2015, un volcán hizo erupción y el fondo marino se hundió unos 2,5 metros, como un elevador que se rinde a medio camino. Para entonces, los científicos ya habían puesto cables y sensores por todos lados. La idea era simple. Como hacía erupción con frecuencia, querían predecir el siguiente desastre, y más o menos lo lograron. Marcaron el 2025 en rojo y esperaron, pero no pasó nada. Sin embargo, el suelo sigue inflándose y temblando casi a diario, y ahora todos están preocupados. Veamos por qué. El monte submarino axial es un volcán a unos 500 kilómetros de la costa de Oregón, pero para encontrarlo de verdad, tendrías que sumergirte casi 1,5 kilómetros. Ahí también encontrarás algo inesperado, cables amarillos, kilómetros de ellos. Este es uno de los volcanes más vigilados del planeta. A través de un proyecto enorme llamado la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, UOOI, los científicos cubrieron la montaña submarina con casi 900 kilómetros de cable de fibra óptica. Aunque se llama observatorio, solo lo es de nombre. Funciona más como un experimento científico que como un observatorio real. No hay un domo genial donde la gente viva e investigue bajo el agua.
Estos cables alimentan una red enorme de sensores, cuentan terremotos, rastrean cómo el suelo sube por fracciones de centímetro y escuchan el rugido del magma. Estos sensores son tan sensibles que pueden sentir la luna. Cuando sube la marea, el agua extra presiona el volcán y provoca pequeños terremotos. Para instalar todo esto, tuvieron que usar robots a control remoto que bajan y conectan físicamente los sensores a la red. Conectar una tele a una extensión en un cuarto oscuro ya es difícil. Ahora imagina hacerlo a 1400 metros de profundidad, usando un brazo robótico con una presión capaz de aplastar una camioneta. ¿Pero por qué tanto esfuerzo? Los volcanes son flojos, la mayoría por siglos. Algunos despiertan una vez, cubren medio continente de ceniza y luego se callan por cientos de millones de años. Si estudias volcanes, podrías esperar toda tu carrera y nunca ver una sola gota de lava. Pero Axial está justo donde dos placas tectónicas se están separando. El magma recarga el tanque constantemente. No es del tipo que necesita siglos para recargar. Puede hacer erupción cada década más o menos. No explota como el monte Santa Elena. No hay una explosión apocalíptica. El suelo se infla, se agrieta y la lava sale tranquilamente, creando roca nueva. Cuando el piso se agrieta, lanza una nube enorme de agua supercaliente llamada megapluma, llena de bacterias del subsuelo. Se eleva cientos de metros y parece una tormenta de nieve blanca disparada en el océano oscuro. Cada erupción básicamente reinicia la vida, obligando a todo en la zona a empezar de cero. Esa combinación, frecuente y tranquila, lo hace perfecto para estudiarlo. Hace erupción lo suficiente como para recopilar datos, y es lo bastante predecible para construir un modelo a partir de él. Para 2014, el observatorio ya estaba instalado, justo a tiempo para la erupción de 2015. Los científicos captaron todo el evento en vivo. Tenían sensores en el fondo marino que mostraron cómo el suelo se inflaba como un globo gigante mientras la roca derretida se acumulaba debajo. El suelo subió más de 1 metro hasta que la presión hizo que la roca empezara a agrietarse. Esto provocó miles de pequeños terremotos en una sola tarde. Luego, grietas de kilómetros se abrieron y la lava salió a borbotones. Conforme el magma escapaba, el suelo perdió su soporte y eventualmente el fondo marino dentro del cráter colapsó. El objetivo de capturarlo de 2015 era establecer una línea base. Así se ve él justo antes de una erupción. Cuando el piso del cráter empezó a subir de nuevo y los sismos aumentaron, los científicos pensaron que Axial iba hacia otra erupción en 2025. Y luego, nada. Nada de nada. Las señales llegaron a la misma zona que funcionó la vez pasada, pero no hubo erupción. Es como inflar una llanta hasta que debería reventar, y no revienta. Entonces, ¿qué salió mal para los investigadores que esperaban una explosión tranquila? Lo más probable es que el volcán se estancó. En 2015, el suelo subió rápido, pero la naturaleza probablemente cambió el ritmo. El magma sigue llenando la cámara, pero entra más lento que hace 10 años. También es posible que la roca sea más fuerte ahora, que resista mejor las grietas, obligando al volcán a inflarse aún más. También hay una tercera opción. Pequeñas fracturas silenciosas podrían estar dejando escapar justo la presión necesaria para retrasar el evento principal, manteniendo al volcán en una especie de animación suspendida. Listo para estallar, pero sin la chispa. Y aún con todos los datos, sigue siendo difícil distinguir entre casi listo y a punto de reventar. Por eso el pronóstico pasó de 2025 a mediados o finales de 2026. El volcán seguía activo, pero la acumulación se frenó, retrasando el punto de quiebre como 1 año. ¿Pero por qué esto pone nerviosos a los científicos? Cuando escuchas sobre erupciones, es fácil imaginar un tsunami directo a la costa. Pues no. Puedes dejar tu tabla de surf en la cochera. Esto es un evento en aguas profundas. El agua absorbe casi toda la energía. La superficie se agita un poco, pero nadie en la playa va a tirar su bebida. Los que están sudando son los que pagaron por los robots. El problema es que el laboratorio está adentro del tubo de ensayo. Recuerda, el volcán está sobrecargado. Ya se infló más allá del punto donde normalmente haría erupción. Si espera hasta finales de 2026 para soltar todo, podría acumular mucho más magma que en 2015.
Una erupción más grande significa datos nuevos e increíbles, pero también un volumen de lava mucho mayor. Esos costosos cables amarillos y sensores delicados están justo en la zona de impacto. Si la lava sigue el camino viejo, el equipo se salva, pero una liberación con sobrepresión podría abrir grietas nuevas en el fondo marino. Si eso pasa, los investigadores podrían perder millones de dólares en equipo en segundos. Los científicos podrían estar viendo la transmisión en vivo, ver un muro de vidrio derretido y luego estática. Pero la verdadera preocupación no es el dinero. Se supone que Axial es el estándar de oro. Es el tramo más moderno del fondo oceánico en todo el planeta. Se suponía que este era el fácil. Si nuestro modelo de predicción falla aquí, es mala señal. Tenemos todos los sensores imaginables y aún así no entendemos los volcanes submarinos tan bien como creíamos. Si no podemos predecir al volcán amigable cuando está lleno de sensores, ¿qué oportunidad tenemos con los peligrosos? Las fumarolas del volcán expulsan agua que puede alcanzar unos 340 grados Celsius. En la superficie, eso se convertiría en vapor al instante. Aquí abajo la presión es tan intensa que el agua no puede hervir, pero está tan caliente que disuelve minerales. Además es ruidoso. Si pudieras escucharlo, sonaría como un motor de avión en la pista. Además, el área está tapizada de gusanos tubulares. Parecen tubos blancos gigantes de casi 2 metros de alto, con puntas rojo brillante. No tienen sentido biológico. No tienen ojos, ni boca, ni estómago. No comen nada. En cambio, albergan bacterias en su cuerpo que convierten el gas tóxico de azufre del volcán en azúcar. Básicamente funcionan con contaminación. Trepados sobre ellos hay gusanos escamosos. Estas cosas parecen de otro planeta. Están cubiertos de escamas microscópicas que refractan la luz. Así que si les apuntas con una linterna, brillan en azul y rojo. El suelo debajo de ellos también es extraño. Cuando Axial hace erupción, la lava golpea el agua helada del mar y se enfría al instante. Pero no se convierte en piedra gris, se convierte en vidrio negro puro. Obsidiana. Si intentaras caminar sobre ella, sonaría como si pisaras miles de focos. Los expertos actualizaron el calendario para este año. Las cámaras están listas para tomar fotos increíbles y hasta podríamos tener una transmisión en vivo en YouTube viendo cómo se abre el suelo bajo el océano. Solo esperemos que no sea la última transmisión. Es muy difícil transmitir la siguiente si tu cámara de varios millones de dólares termina devorada por un río de vidrio derretido. Eso digo. Durante 70.000 años, el volcán Toftean convenció a todos de que estaba extinto. Pero nuevas imágenes de satélite muestran que su cima está elevándose, como si algo adentro lo estuviera estirando, dándole vuelta y tronándose el cuello tras la siesta más larga del mundo. Los científicos no están muy contentos. Veamos si tú también tienes razón para preocuparte. Los volcanes pueden despertar cuando los terremotos los sacuden o las tormentas alteran el agua subterránea. Pero los científicos investigaron. No hubo grandes terremotos ni lluvias fuertes en el sureste de Irán, donde se encuentra. Así que debe ser presión de gas o magma lo que está moviendo a Toftan. Es como una lata de refresco sellada calentándose desde adentro. Antes de escuchar un silbido, la presión se acumula en silencio, esperando una debilidad. Por eso, el movimiento de Toftan es una gran señal de alerta. Los cambios de presión indican nueva actividad interna. Además, la fuente de presión bajo su superficie está a solo unos 500 a 630 metros de profundidad. Y eso no es mucho para un volcán. Cuando la fuente de presión está tan cerca de la superficie, puede provocar pequeñas explosiones de vapor o gas, aunque la lava nunca toque la superficie. Este tipo de explosión, llamada freática, ocurre cuando el agua subterránea se calienta tan rápido que explota como una olla de presión gigante. En las películas de Hollywood, las erupciones volcánicas siempre parecen ríos de lava persiguiendo gente por la calle. Pero las explosiones de vapor son diferentes, silenciosas e impredecibles. Un minuto todo está tranquilo, y al siguiente, rocas y vapor supercaliente salen disparados como si la Tierra estornudara con la fuerza de un motor a reacción. Para Toftan, este es exactamente el escenario que temen los científicos. No necesitas lava fluyendo para causar destrucción. Una explosión de vapor puede lanzar rocas del tamaño de carros y disparar nubes de ceniza cientos de metros hacia arriba. Aunque no viva cerca de Irán, Toftan no es solo un problema local.
Los volcanes exhalan gases que viajan con el viento. Y Toftan produce emisiones cargadas de azufre cuando está activo. El dióxido de azufre no solo huele mal, sino que afecta la calidad del aire, irrita los pulmones y reacciona en la atmósfera formando partículas que oscurecen la luz solar y enfrían las temperaturas. Eso significa que los países vecinos podrían sentir los efectos aunque nunca vean el volcán. Y si una explosión freática lanza ceniza lo suficientemente alto, podría desviarse hacia rutas de vuelo internacionales como confeti volcánico que nadie pidió. Incluso las erupciones pequeñas pueden tener efectos en cadena. ¿Recuerdas cuando un volcán en Islandia, con un nombre que nunca pronunciaré bien, hizo erupción en 2010? Interrumpió todo el tráfico aéreo en el Atlántico. Y en nuestro caso, una modesta columna de ceniza, desviándose hacia los principales corredores aéreos, podría suspender vuelos en todo el Medio Oriente, el sur de Asia y más allá. Las emisiones de gas no respetan fronteras. Se desplazan, se mezclan y se depositan donde el viento las lleve. Bueno, todo esto suena bastante inquietante, pero con todos los sensores modernos, los científicos deberían saber de una erupción con anticipación, ¿no? En realidad no. Como Toftan está en una región muy remota, instalar estaciones de monitoreo ahí es complicado. ¿Costoso? Y francamente, nunca fue prioridad porque todos asumían que el volcán estaba acabado. Así que ahora los satélites, no los instrumentos en tierra, hacen la mayor parte del trabajo. Los satélites ven el panorama general, pero los instrumentos en la montaña añaden detalle. Y por eso fue tan importante que Toftan fuera reclasificado de extinto a dormido. Porque los volcanes dormidos necesitan vigilancia las 24 horas. Cuando un volcán se clasifica como extinto, los países no invierten en planes de evacuación, mapas de riesgo o equipo de monitoreo. Cambiar el estatus de Toftan obligó a todos, desde funcionarios locales hasta científicos globales, a admitir que puede causar problemas. Y eso significa prepararse para la caída de ceniza, emisiones de gas, erupciones repentinas y las preguntas a largo plazo. Preguntas como, ¿y si este despertar no es temporal? ¿Y si es el inicio de un nuevo ciclo de actividad? A largo plazo, Toftan podría calmarse de nuevo, o podría estar entrando en un periodo de actividad renovada. Los volcanes no siguen tiempos humanos. Una fase corta para un volcán pueden ser días o años. Y la cima elevándose podría significar movimiento de magma más profundo, no solo un eructo superficial. Ha subido unos 9 centímetros en 10 meses, entre julio de 2023 y mayo de 2024. Y una montaña elevándose es como si la Tierra inhalara. Y si la Tierra inhala demasiado profundo, eventualmente exhala. Y en términos volcánicos, esa exhalación no es nada bueno. Ahora mismo, Toftan está inhalando, y nadie sabe cuándo planea exhalar. Esto ya suena a demasiado drama. Pero hay más de donde vino. Algunos de los supervolcanes más grandes y furiosos de la Tierra están empezando a despertar. Cuando uno de estos monstruos hace erupción, todo el planeta lo siente, incluso gente que vive a miles de kilómetros de distancia. Los científicos se preocupan porque una supererupción podría avanzar más rápido que nuestra capacidad de preparar comida, evacuar ciudades o lidiar con el caos después. Eso es lo que hace a los supervolcanes tan aterradores. No solo la explosión, sino el poco tiempo que tendríamos para reaccionar. Si vives cerca de Nápoles, ya conoces al menos un supervolcán y cómo actúa. Las calles se agrietan, el vapor escapa de la tierra, el puerto se llena de sedimento, y enjambres de pequeños terremotos sacuden las ventanas como truenos subterráneos. Todo eso viene de Campi Flegrei, una enorme caldera de supervolcán que hizo erupción por última vez en 1538. Durante años, los científicos interpretaron estas señales como advertencias clásicas de magma ascendente. Pero 2 estudios recientes, uno en 2023 y otro en 2025, cambiaron completamente cómo entendemos lo que realmente está pasando. Y sorprendentemente, trajeron un poco de esperanza junto con el peligro. En 2023, los estudios se enfocaron en el dióxido de carbono, un gas que los volcanes expulsan cuando el magma empieza a activarse. En Campi Flegrei, los niveles de CO2 aumentaron después de 2005 a unas 4.000 a 5.000 toneladas al día, lo cual suena como magma subiendo rápido. Pero cuando los científicos revisaron otros gases como nitrógeno y helio, la química no encajaba para nada con esa idea. Resultó que el CO2 extra no venía de magma ascendente,
sino de fluidos supercalientes bajo tierra, cocinando las rocas circundantes y liberando gas por sí solos. En el estudio de 2025, experimentos de laboratorio mostraron que los temblores vienen principalmente de un depósito sellado de agua y vapor subterráneo. Cuando esa tapa natural atrapa la presión, eventualmente se agrieta, libera vapor y desata temblores repentinos que la gente siente en la superficie. Esa idea también explica algo que siempre confundió a los científicos. Los terremotos usualmente empiezan cerca de la superficie y luego se mueven más profundo, lo opuesto a lo que haría el magma ascendente. Después del temblor más fuerte, el suelo suele hundirse un poco, como un globo desinflándose lentamente al soltar algo de aire. Sin embargo, nada de esto significa que Camp Flegrei sea de pronto seguro. El magma sigue bajo tierra, y las explosiones de vapor aún pueden lanzar rocas, ceniza y gas abrasador sin que la lava te advierta. Lo que realmente cambió es cómo los científicos piensan sobre el peligro. Solo observar y esperar ya no es suficiente. Si la humanidad solo tuviera 12 meses de advertencia antes de una erupción de supervolcán, lo pasaríamos muy mal. Almacenar comida, reubicar personas, mantener las cadenas de suministro, todo parecería casi imposible. Pero no te asustes todavía, porque las erupciones de supervolcanes son extremadamente raras. La última ocurrió hace unos 26.500 años en Nueva Zelanda. En promedio, los científicos creen que ocurre una supererupción aproximadamente cada 100.000 años. Pero la Tierra no sigue calendarios ordenados. A veces, estas erupciones se agrupan más cerca, y luego el planeta se queda tranquilo por mucho tiempo. 2 supererupciones masivas sacudieron el planeta en los últimos 100.000 años. Hace unos 74.000 años, el volcán Toba de Indonesia explotó con tal fuerza que lanzó ceniza por toda Asia. Bajó las temperaturas en todo el mundo y pudo haber llevado a los primeros humanos al borde de la extinción. Luego, hace unos 26.500 años, el volcán Taupo de Nueva Zelanda desató una erupción, cubriendo enormes áreas con ceniza y remodelando el paisaje que vemos hoy. Siempre existe la posibilidad de que otra supererupción llegue antes de lo esperado. Esa incertidumbre es lo que mantiene despiertos a los científicos por las noches. Yellowstone es el volcán del fin del mundo favorito del Internet. Quizá escuchaste la predicción, una supererupción, luego un continente cubierto de ceniza y las temperaturas bajando. Un escenario perfecto de película de desastres. Pero los geólogos se preocupan por otro tipo de volcán. Uno que no va a explotar solo una vez. Podría abrir el suelo, inundar todo un continente con lava y volver el aire irrespirable. Y lo sabemos porque ya pasó antes. Ahora mismo, los investigadores creen que podría haber unos 20 supervolcanes repartidos por el planeta. En resumen, les tememos. En detalle, una gran erupción supervolcánica podría colapsar la sociedad moderna tal como la conocemos. Un volcán normal puede causar un desastre local. Puede arrasar una ciudad y convertir una región en zona restringida. Cuando el monte Santa Elena explotó en 1980, fue enorme. La erupción voló la cima de una montaña y aplanó bosques como si fueran fichas de dominó. Le mostró al mundo lo aterrador que pueden ser los volcanes. Pero en términos geológicos, no se acercan ni de lejos a lo que un supervolcán podría hacer. El monte Santa Elena arrojó cerca de 1.4 kilómetros cúbicos de ceniza, suficiente para apilar una cancha de fútbol americano a 240 kilómetros de alto. En comparación, un supervolcán podría enterrar todo Texas bajo 1,5 metros, y Texas mide unos 1.300 kilómetros. Volcanes como el Santa Elena son montañas que se forman con el tiempo, capa tras capa, como si la naturaleza apilara cera derramada. Erupcionan, se enfrían, erupcionan de nuevo, y terminas con un cono que se ve bien en fotos. Un supervolcán es como un hoyo escondido. Se parece a un enorme tanque subterráneo de roca fundida, cubierto por una gruesa capa de corteza. Imagina la cámara de magma como un cuarto enorme bajo tierra, y el suelo encima es el techo. Durante una supererupción, se abren grietas en el suelo, y el magma se abre paso hacia arriba como vapor saliendo de una olla a presión. Ceniza y gas rugen hacia el cielo. Puede empezar en varios puntos a lo largo de un área extensa, no en un solo agujero. La cámara de magma puede vaciarse tan violentamente que el techo sobre ella colapsa. El terreno se hunde y lo que queda es una enorme cicatriz en forma de cuenco llamada caldera.
Y Yellowstone es el mejor ejemplo. Hace unos 631.000 años, Yellowstone tuvo una erupción masiva y dejó una caldera gigante de unos 48 por 72 kilómetros. Hoy es un parque nacional, pero también es básicamente una huella, como una advertencia. Si Yellowstone volviera a hacer erupción, las primeras nubes supercalientes de ceniza y gas podrían expandirse y quemar todo a su alrededor. Luego, la ceniza se esparciría. Y la ceniza no es como el polvo de la chimenea. Duele al respirarla, arruina motores y puede suspender vuelos y maquinaria. Los volcanes normales afectan sobre todo el área que los rodea con lava. Una supererupción convierte el aire mismo en un peligro real. La ceniza se extiende lejos y traba todo de lo que dependemos. En las alturas, el azufre puede convertirse en una neblina fina que bloquea algo de luz solar. Eso puede enfriar las cosas por un tiempo y afectar las temporadas de cultivo, incluso lejos de la erupción. Y los vientos pueden esparcir ese efecto mucho más allá de Estados Unidos. Sin embargo, los geólogos se preocupan por algo aún peor. Un tipo de erupción que puede seguir en oleadas y cubrir regiones enormes con lava. Se llama Gran Provincia Ígnea. No es un volcán. Es un tramo entero de corteza que empieza a derramar lava por largas grietas, una y otra vez, durante mucho tiempo. En vez de una gran explosión, es como si la Tierra abriera una llave de lava que nunca se cierra. Imagina una grieta en el suelo de cientos de kilómetros de largo. De esa grieta sale un mar de lava. Pero no es la lava espesa y lenta que ves en Hawái. Es lava caliente, fluida, que se mueve rápido y no se detiene. Se esparce, inunda zonas bajas, se apila en capas y luego lo hace otra vez. Y eso es lo que hace a las grandes provincias ígneas más aterradoras que un supervolcán. Se alargan, pueden erupcionar en punzos repetidos durante cientos de miles o hasta algunos millones de años. Tenemos las cicatrices aquí mismo en Estados Unidos. Hace unos 17 millones de años, el noroeste del Pacífico se abrió y creó los basaltos del río Columbia. La lava no solo cubrió la Tierra, la ahogó. La cantidad total fue de unos 175.000 kilómetros cúbicos, suficiente para cubrir todo Estados Unidos con unos 18 metros de lava. Pero, ¿cómo puede la Tierra producir tanta lava como para enterrar una cordillera? Es porque el planeta sigue agitándose por dentro. Imagina la Tierra como una olla de sopa espesa de tomate sobre una estufa. El núcleo de la Tierra es la estufa y está extremadamente caliente. La sopa es el manto, una capa gruesa de roca que se mueve lentamente. De vez en cuando, una masa enorme de roca sobrecalentada sube desde lo profundo del manto, posiblemente desde el límite sobre el núcleo. Los científicos la llaman pluma del manto. Cuando llega a la corteza más fría, se extiende, empuja hacia arriba y cuando la atraviesa, no forma una montaña ordenada. Puede abrir largas grietas y alimentar erupciones en ráfagas repetidas durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque la lava quema todo a su paso, no es lo que destruye el planeta, es el gas. Estas erupciones liberan cantidades enormes de dióxido de carbono y azufre. Y podemos suponer las consecuencias, porque ya pasó antes. Y no solo una vez. Hace unos 252 millones de años, una erupción masiva de Gran Provincia Ígnea comenzó en lo que hoy es Siberia. Coincide con el peor evento de extinción en la historia de la Tierra, la Gran Mortandad. Alrededor del 90% de las especies desaparecieron. Cantidades enormes de gas inundaron la atmósfera y atraparon calor. El océano absorbió parte de ese gas y se volvió más ácido. La lluvia ácida cayó una y otra vez. La vida en la Tierra se desplomó. Los científicos creen que en los últimos 500 millones de años ha habido 16 extinciones importantes como esta, y que 15 de ellas coinciden de cerca con las grandes provincias ígneas. Estas formaciones geológicas cambiaron la Tierra tantas veces que los científicos ahora se preguntan: ¿y si Yellowstone y esa enorme inundación de lava en Oregón son en realidad parte del mismo sistema? Mira Idaho desde el espacio y verás una larga franja plana que cruza el estado, llamada la llanura del río Snake. Apunta desde la antigua zona de inundación de lava hacia Yellowstone, como un rastro. Ese camino existe porque la superficie de la Tierra se mueve. La capa exterior está dividida en placas gigantes que se deslizan lentamente. Debajo de Idaho y Yellowstone, una zona caliente profunda sigue alimentando erupciones.
Conforme la placa se mueve, la zona de erupción se desplaza con ella, dejando un largo rastro detrás. Por eso las rocas son más antiguas entre más te alejas de Yellowstone. Es la misma fuente de calor, solo un blanco en movimiento. Y si retrocedes el movimiento de las placas lo suficiente, ese rastro apunta más cerca de donde se formaron los basaltos del río Columbia. Por eso algunos geólogos piensan que la inundación de lava del noroeste y Yellowstone podrían ser partes conectadas de un mismo sistema de larga vida. Finalmente, si todo es parte de un gran sistema apocalíptico, ¿es hora de hacer maletas y huir a Marte? ¿Volverá a pasar pronto? Aunque compartan la misma historia, eso no significa que la peor parte vuelva pronto. El capítulo de la inundación de lava ocurrió hace millones de años. Hoy, Yellowstone es simplemente donde ese calor profundo aparece en este momento. Y sí, puede hacer erupción otra vez. Pero la erupción más probable no es una gran explosión apocalíptica, es una explosión de vapor. Cuando el agua supercaliente se convierte en vapor y revienta la roca. También pueden ocurrir flujos de lava y erupciones menores. La pesadilla de formar una caldera es algo muy raro. Si Yellowstone empezara a acumular hacia algo grande, no sería a escondidas. Lo verías venir. Muchos más temblores de lo normal y el suelo levantándose más rápido de lo habitual. Las señales más claras justo antes probablemente aparecerían en 2 días o semanas previas. No podemos detener una erupción a escala planetaria. Solo podemos vigilar las señales de alerta y planear. Pero con suerte, si el planeta decide deshacerse de nosotros, para cuando empiece a mandar advertencias, ya habremos terminado de convertir Marte en nuestro nuevo hogar. Imagina estar en el medio de Europa hace 40.000 años. El paisaje es áspero, frío e implacable. La comida rápida es escasa y rayos. No hay internet. De repente desde el bosque aparece una figura corpulenta, fuerte y con un rostro que es bastante inusual. Este humano se parece a nosotros, pero hay algo diferente en él. Su frente es prominente, su nariz es ancha y su cuerpo parece estar hecho para desafiar a la propia naturaleza. ¡Felicidades! Acabas de encontrarte con un neandertal. Podrías haber pensado que los neandertales eran básicamente humanos antiguos, pero eso no es cierto. Venimos del mismo género llamado Homo. Para nosotros, todos los humanos modernos pertenecemos a una misma especie llamada Homo sapiens. Sin embargo, antes solía haber muchas especies humanas y el Homo neanderthalensis era solo una de ellas, y en realidad eran un poco más geniales que nosotros. Entonces, ¿qué les sucedió? Los neandertales vivieron durante mucho tiempo, aproximadamente 360.000 años en Europa y partes de Asia. Hace 40.000 años, el lugar que ahora llamamos el sur de Italia estaba en la cima de un desastre futuro, un enorme supervolcán, los Campos Flegreos. Este gigante es inmenso, de aproximadamente 14 kilómetros de ancho. Eso equivale a unos 10 a 20 minutos en coche para cruzarlo, pero no había autos en aquel entonces, ¿recuerdas? En ese momento estuvo tranquilo por un tiempo, pero un día, de repente, ocurrió lo que se convirtió en una de las erupciones volcánicas más grandes que Europa ha visto en 200.000 años. Esta catástrofe fue tan impactante que cenizas, gases y escombros alteraron el clima en todo el continente. Lo que siguió suele llamarse un invierno volcánico. Las temperaturas promedio bajaron, el cielo se oscureció y la vida se volvió aún más dura de lo que ya era. La erupción conocida como la Ignimbrita Campaniense hizo que Europa se enfriara hasta menos 13 grados Celsius. ¿No suena mucho? Bueno, una caída incluso de 1 grado haría que los inviernos fueran más severos, provocando intensas nevadas, lluvias e inundaciones. Los cultivos tendrían dificultades para crecer, lo que llevaría a la escasez de alimentos. El clima también se volvería impredecible, con tormentas y sequías, algo así como ahora, excepto que multiplicado por 7. Eventos como estos causan un caos enorme en los tiempos modernos, así que puedes imaginar lo que les hicieron a los neandertales. Pero en realidad una simple erupción volcánica no debería acabar con toda una especie, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que los neandertales ya estaban colgando de un hilo en ese entonces, y todo por nuestra culpa. Estuvieron en una situación difícil durante un tiempo. Vivían en lugares que ahora forman parte de Europa,
Asia Occidental y el Medio Oriente. Los humanos modernos, nosotros, los Homo sapiens, llegaron a Europa y les estaban dando una seria competencia por la comida y el refugio. Los Homo sapiens eran tipo astutos, mejores para encontrar comida, fácilmente adaptables a diferentes entornos y podían utilizar herramientas más avanzadas. Estábamos desplazando a los neandertales, tratando de acceder a los mismos recursos. Literalmente hicimos de su extinción un proceso lento y muy desagradable. Así que aunque el volcán definitivamente empeoró las cosas, no fue su único problema, y estos amigos no desaparecieron por completo después de la erupción. Algunos de ellos sobrevivieron en lugares aislados como Gibraltar durante 12.000 años más. Eso se debe a que es probable que la mayor parte del enfriamiento severo ocurriera más al este, lejos de donde los neandertales intentaban sobrevivir, por lo que esto no afectó sus hogares tan gravemente como pensábamos. De hecho, la erupción pudo haberles ayudado, al menos por un tiempo. Algunos científicos dicen que la caída de ceniza volcánica podría haber ralentizado la expansión de los humanos modernos en el territorio de los neandertales y haber dado a esos pobres un poco más de tiempo para sobrevivir. Así que la erupción de los campos flégreos fue un evento desafortunado, pero solo retrasó lo inevitable. Campos flégreos es un comodín. También se le conoce como los campos de fuego. El aire allí mismo estaba cargado de leyendas. Los griegos y romanos creían que este volcán era la puerta al inframundo. Incluso un poeta romano antiguo, Virgilio, ¡Hola, Virgilio!, mencionó esto en su famosa historia, la Eneida. En ella, el héroe Eneas debe descender al inframundo, y este lugar es exactamente donde comienza. En su momento, este paisaje estaba lleno de villas romanas, balnearios y estanques de peces. La élite vivía la vida al máximo allí. Lo que no sabían, sin embargo, es que estaban parados sobre un terreno traicionero que podía volverse loco en cualquier momento. Campos Flégreos no es un volcán típico. Imaginarías un solo pico imponente, pero el paisaje luce engañosamente tranquilo, con pequeñas elevaciones esparcidas por aquí y allá. Sin embargo, si volara sobre él, la vista sería impactante. Una gigantesca cuenca circular salpicada de conos y cráteres volcánicos como cicatrices del violento pasado de la Tierra. El peligro aquí radica en su sutileza. El suelo bajo tus pies está en constante movimiento, incluso cuando no lo notas. De vez en cuando la Tierra se eleva solo para hundirse nuevamente, a veces varios metros, a medida que el magma o el gas se desplaza bajo la superficie. Es increíblemente espeluznante. El riesgo es casi invisible. Los campos flégreos son una masiva depresión formada por dos colosales erupciones volcánicas. Una de ellas fue la que acabó con los neandertales y la otra ocurrió hace 15.000 años. No obstante, la erupción más famosa se produjo en el siglo XVI y fue aterradora. El año era 1538. Durante años, la gente de Pozzuoli había notado algo inquietante. La tierra que una vez estuvo bajo las olas estaba subiendo lentamente. Lo que antes era el mar se había convertido en nuevo terreno. Los retumbos de lo profundo de la tierra eran aterradores, pero se habían convertido en una parte normal de la vida. Los terremotos comenzaron a principios de los años 1530 y eran pequeños en un inicio, pero en solo 8 años se convirtieron en la norma. Hasta que un día, el 28 de septiembre, horribles temblores sacudieron el suelo. Al anochecer del día siguiente, mientras el sol se escondía bajo el horizonte, una enorme grieta se abrió en la tierra cerca de la antigua ciudad romana de Tripérgole. De esta grieta brotaron fuego, humo y una lluvia de ceniza volcánica a kilómetros de distancia. Era espesa y fangosa, probablemente mezclada con el agua subterránea. El suelo tembló al alzarse al aire rocas de piedra pómez calientes, y entonces
una nueva montaña comenzó a elevarse desde la tierra. Este fue el nacimiento de lo que ahora llamamos el Monte Nuovo. Con el tiempo las cosas parecían calmarse, como si la tierra estuviera recuperando el aliento. Durante días todo se sintió tranquilo. Los lugareños se relajaron un poco. Comenzaron a acercarse al nuevo y misterioso volcán, un cráter que parecía tener algo hirviendo dentro. La gente lo visitaba como si fuera una nueva atracción. Pero luego, solo días después, el desastre golpeó de nuevo. De noche, sin previo aviso, la nueva montaña se descontroló. Una explosión desde el flanco sur lanzó escoria, fragmentos de roca volcánica dentada al aire. Esta fue fatal para 24 personas. Los escombros encontrados posteriormente fueron enormes y toscos. Durante siglos después, los únicos signos de vida del Monte Nuovo fueron pequeñas fumarolas, chorros de gas que se filtraban desde la tierra, pero luego incluso esos se desvanecieron. La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente un tercio de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas.
La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto eso no es todo. En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El Monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1.000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire.
Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea a este volcán. Frankenstein. Un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, ¿tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda? No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita.
Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas.
Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas. Hay un antiguo volcán en Bolivia llamado Uturuncu. No ha entrado en erupción en unos 250.000 años. Así que podrías pensar que ese es el final de su historia, pero recientemente ha comenzado a actuar de manera un poco extraña. En este momento se asemeja a un zombie que está despertando de una larga siesta. ¿Se acerca a ese tipo de apocalipsis? Uturuncu es una enorme montaña de los Andes que alcanza casi 6.100 metros de altura. Se denomina estratovolcán, lo que significa que es grande, empinado y en forma de cono. Este tipo de volcanes se forman a partir de capas de lava, ceniza y rocas. Pueden tener erupciones tremendas, poderosas y explosivas porque su lava es espesa y atrapa gases dentro. Piensa en ello como una soda agitándose y lista para explotar. Famosos como el monte Vesubio son iguales al Uturuncu. ¿Recuerdas el trágico destino de Pompeya completamente destruida durante la erupción del monte Vesubio? ¿Tendrá Bolivia un destino similar? Aunque el Uturuncu ha estado quieto durante mucho tiempo, los científicos notaron que ha estado liberando gas, retumbando con pequeños terremotos e incluso haciendo que el suelo a su alrededor se abombe como si se estuviera estirando. Así que la gente se empezó a preguntar si se estaba preparando para erupcionar de nuevo. Los científicos decidieron examinar más de cerca esta situación y descubrieron que el movimiento de líquido y gas bajo el volcán está causando toda esta actividad. Esto no significa que el volcán vaya a erupcionar sí o sí, pero ayuda a explicar por qué todavía parece vivo. Entremos en detalles. Desde la década de 1990, los científicos han estado utilizando satélites y GPS para vigilar el terreno alrededor del volcán Uturuncu. En un momento dado se dieron cuenta de algo extraño. El suelo se estaba elevando en el centro y hundiéndose en los bordes, como un sombrero. La parte del medio ha estado subiendo lentamente durante al menos 50 años, 1 centímetro al año. No parece mucho, pero espera. Esta forma extraña, junto con muchos pequeños terremotos y gases como el dióxido de carbono que emanan del volcán, hizo que los científicos pensaran que podría haber una gran masa de magma creciendo debajo de la montaña. Si eso fuera cierto, solo podría significar una cosa aterradora: el volcán podría estar preparándose para entrar en erupción. El Uturuncu se asienta sobre un enorme depósito subterráneo de magma llamado Cuerpo Magmático Altiplano Puna. Este depósito es muy grande y profundo y se extiende bajo parte de Bolivia, Chile y Argentina. Los científicos suponían que el magma podría estar ascendiendo y acumulándose cerca de la superficie, lo que podría provocar una erupción. Pero ahora, después de estudiar más de 1.700 terremotos y examinar las rocas alrededor del volcán, los científicos tienen una nueva idea. Al parecer no es magma ascendiendo. En cambio, son fluidos calientes y gases que están viajando desde abajo a través de un camino estrecho con forma de chimenea. Estos gases, como el vapor y el CO2, pueden quedar atrapados bajo la cima del volcán, mientras que el agua salada, la salmuera, se extiende lateralmente en pequeñas grietas de las rocas. Este movimiento de gas y agua puede hacer que el suelo suba y baje y causar pequeños temblores sin que el magma se acerque a la superficie. La buena noticia es que es probable que el Uturuncu no esté a punto de entrar en erupción. Si ocurriera, causaría graves daños a las comunidades cercanas e incluso representaría una amenaza para la vida humana. Las corrientes de lava podrían alcanzar pueblos a decenas de kilómetros del volcán y la ceniza volcánica se extendería por Bolivia, Argentina y Chile. Afortunadamente, aunque el volcán sigue activo y retumbando, no es tan peligroso como los científicos pensaban. Este descubrimiento podría ayudar a determinar si otros volcanes alrededor del mundo están preparándose para entrar en erupción. Bien, vayamos a Alaska, donde según los investigadores, el monte Spur podría entrar en erupción pronto. Está liberando cantidades inusuales de gases volcánicos desde la cima y una abertura lateral, la misma que erupcionó por última vez en 1992. Si vuelve a entrar en erupción, podría causar problemas para los aviones que vuelan cerca y haría que caiga ceniza del cielo. La buena noticia es que nadie vive cerca de allí, así que por ahora las personas están a salvo. Pero aunque el monte Spur no es extremadamente peligroso, existen otros volcanes en el mundo que podrían ser realmente destructivos. Uno de ellos es el Campi Flegrei, un gigantesco sistema volcánico cerca de la ciudad de Nápoles. En lugar de una gran montaña, tiene 24 cráteres distribuidos por la zona. La última erupción fue en 1538, pero su mayor explosión ocurrió hace unos 40.000 años. Esa explosión cubrió toda la región del Mediterráneo con cenizas y provocó una disminución de las temperaturas de hasta 9 grados en Europa del Este.
lo que llevó a un gélido invierno volcánico. Si Campi Flegrei entrara en erupción hoy, podría ser muy peligroso. Podría cubrir Nápoles y lugares cercanos de ceniza, causar terremotos y deslizamiento de tierra y generar contaminación del aire y lluvia ácida. Los científicos lo están vigilando, especialmente después de que un terremoto de magnitud 4.4 sacudiera la zona en marzo de 2025. Pero la buena noticia es que no hay señales de que el magma está subiendo a la superficie en este momento, lo que significa que no se espera una erupción pronto. Aún así, dado que Italia tiene mucha actividad volcánica, los expertos siguen observándolo atentamente. El monte Vesubio también está en Italia y es uno de los volcanes más famosos del mundo. Es conocido por su enorme erupción del año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. La última vez que el volcán entró en erupción fue en 1944. Hoy en día, el Vesubio es aún más peligroso porque más de 3 millones de personas viven cerca de él. Alrededor de 700,000 personas viven ilegalmente en sus laderas, lo que las pone en mayor riesgo. Si el volcán entra en erupción de nuevo, podría lanzar rocas y ceniza al aire a casi 160 km/h y causar una gran destrucción, posiblemente incluso arrasando Nápoles, y aún así los científicos creen que una gran erupción del Vesubio no ocurrirá durante unos cuantos cientos de años más. Pero dado que todavía es un volcán activo, los investigadores continúan monitoreándolo. Cumbre Vieja es un volcán de la isla de La Palma que forma parte de las Islas Canarias. Su última erupción fue en 2021. Durante esa erupción, la lava brotó del volcán y fluyó hasta llegar al mar. Destruyó más de 3.000 hogares, pero afortunadamente miles de personas fueron evacuadas a tiempo, por lo que no fue tan grave como podría haber sido. En el pasado, los científicos estaban preocupados de que una gran erupción pudiera hacer que todo el lado occidental del volcán se desprendiera y se estrellara en el océano. Esto podría crear un mega tsunami enviando olas gigantescas de decenas de metros de altura a través del océano Atlántico. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado que es muy poco probable que esto ocurra. El Monte Santa Elena es un volcán del estado de Washington en los Estados Unidos. En mayo de 1980, tuvo una erupción inmensa que acabó con la vida de 57 personas. Esa erupción también provocó el mayor deslizamiento de tierra que se ha registrado. Magma caliente y presurizado explotó desde el volcán con ceniza lanzada 24 kilómetros al cielo. Esta ceniza cubrió una vasta área y destruyeron unos 600 kilómetros cuadrados de tierra. El Monte Santa Elena sigue activo y se espera que haga erupción otra vez algún día, posiblemente incluso en nuestra época, pero los expertos dicen que es poco probable que tenga otra enorme explosión lateral como la de 1980, gracias a un cráter profundo que ahora se ha formado en la cima. Esto cambiará la forma en que el volcán podría hacer erupción. El Popocatépetl es un volcán activo de México. Ha estado en erupción intermitente desde principios de los 2000. Está muy cerca de mucha gente, a solo 64 kilómetros del área metropolitana de la Ciudad de México, que alberga a unas 22 millones de personas, y a 48 kilómetros de Puebla, donde viven unos 6 millones de habitantes. Si el Popocatépetl tuviera una gran erupción, podría cubrir la Ciudad de México con una gruesa capa de ceniza de hasta 20 centímetros de espesor. Esa ceniza podría obstruir los desagües, contaminar el agua e incluso interrumpir el suministro eléctrico. Aún peor, lava que se mueve rápidamente y flujos supercalientes llamados flujos piroclásticos podrían descender por la montaña y destruir los pueblos cercanos. El volcán estuvo tranquilo durante 50 años, pero ahora retumba y tiembla con bastante frecuencia. Ha habido más de una docena de pequeñas erupciones, incluyendo algunas de febrero de 2024. Algunos lugares cercanos se cubrieron de ceniza, pero los científicos dicen que esto no es demasiado sorprendente, aunque lo siguen vigilando de cerca.